Bienvenidos a un nuevo programa de Ciencias Sociales. Mi nombre es Andrea Torres y para mí es un placer compartir una vez más con ustedes. El día de hoy me encuentro con el geógrafo Ramón Rivera. Muchas gracias por compartir con nosotras. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy conoceremos un tema muy importante en nuestro país, que es la geografía. Pero no solo la geografía en general, sino específicamente la geografía política y la geografía económica. Para eso hablaremos con usted, que usted nos explicará un poco sobre estos temas. Para empezar, quisiéramos saber qué es la geografía. Bueno, la geografía es una ciencia y es un interés humano permanente a lo largo de toda la evolución de los seres humanos que tiene que ver con su territorio. La geografía nos ayuda a explicar el vínculo que hay entre el territorio y la población. Y se ve desde distintos ángulos y eso da lugar a otras geografías, ya con apellido. Hoy estamos hablando de las ciencias sociales. ¿Cuál es la extensión de esta palabra? No es solo ciencias sociales, ¿o qué significa esto? A nivel curricular es el cambio de los estudios sociales, que lo que se estudiaban eran temas, a las ciencias sociales, que es lo que aparece en el currículum nacional hondureño, y que lo que se enseñan son las ciencias sociales. Me refiero a geografía, historia, sociología, ciencias políticas, economía, etc. Y entonces, al estudiar las ciencias, lo que vemos son los encuentros de las ciencias. Y ahí es donde aparecen precisamente la geografía económica y la geografía política. Ok, que es una de las derivaciones de las geografías, como usted nos comentaba, ¿verdad? Correcto. Ok, pero hoy vamos a hablar acerca de dos, geografía política y geografía económica. Para comenzar, ¿qué es la geografía económica? La geografía económica trata entonces de cómo los habitantes de un territorio producen, consumen, intercambian y comercian. Entonces trata del inventario de los recursos naturales del país. De nuestro país, Honduras, por ejemplo. Ok. ¿Y qué es la geografía política? Ya la geografía política trataría del tema de cómo los habitantes de un territorio se organizan administrativa y políticamente en países, estados, departamentos, municipios, como lo es Honduras, correcto, que se dividen en departamentos, municipios, aldeas y todo. Exactamente. Esta es la geografía política. ¿Cuál es la diferencia entre estas geografías y cómo se relacionan entre sí? Bueno, lo que tienen en común es que ambas tienen un territorio, en este caso Honduras. Ambas tienen una población, la población hondureña. Pero esta población hace en algunos momentos actividades económicas y entonces ahí es la geografía económica. Y en otros momentos hace actividades políticas, elecciones, fronteras, y esta es la geografía política. Entonces tienen mucho en común, pero tienen objetivos finales diferenciados. Ok, perfecto. ¿Y cómo la geografía económica trabaja en Honduras? ¿Cuál es ese alce? ¿Cuál es nuestra geografía económica? Bueno, por ejemplo, darnos cuenta que por el tipo de territorio somos un país con suelos muy quebrados, con mucho relieve, y en donde el bosque se constituye en el principal recurso natural. Entonces somos un país de vocación forestal. Con tanta montaña resultaría difícil la agricultura en montaña, el tener ganadería en montaña. Sí se puede hacer, pero no es lo mejor. Y entonces el territorio nos determina las actividades económicas a realizar. Por ejemplo, el hecho de que tengamos dos costas en los dos océanos nos permite actividades comerciales, unas hacia Europa y otras hacia Asia. Entonces el territorio decidiendo en muchos casos cuáles son las actividades económicas. El campo de estudio de la geografía económica es medio, que incluye el clima, la hidrología, el suelo, la vegetación y la fauna. Condiciones económicas, es decir, el individuo, el capital, la tecnología, el sistema económico en sí. Actividades productivas, o sea, la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la explotación forestal e industrial. Circulación, que integra el transporte y el comercio. Consumo, que son los mercados, el consumo per cápita. Y la geografía política, ¿qué tan importante o qué tan clara está en nuestra geografía política? Bueno, yo diría que en el caso hondureño la geografía política se ha quedado un poco retrasada porque estas divisiones vienen desde la época colonial y entonces ya no se ajustan. Tenemos municipios como Naranjito, Santa Bárbara, que para entrar a él
hay que entrar por Copán, no se puede por Santa Bárbara. Entonces, ¿a quién le convendría tener la jurisdicción político-administrativa? Bueno, definitivamente a Copán. Tenemos municipios en el Paraíso que para entrar no se puede entrar por el Paraíso, sino que por Choluteca o por Francisco Morazán. Entonces se trata de una reorganización, una reingeniería de la organización político-administrativa del país. ¿Cuál es ese paso? ¿Qué tiene que hacer como el hondureño, nosotros, para poder organizar estos en nuestra geografía actualmente? Bueno, es bien complicado porque no somos los ciudadanos a quienes nos toca esa tarea, sino a los gobernantes y a los congresos. Ellos son los que determinan las calidades, si es un municipio, si es departamento, si un municipio se divide en dos, si varios municipios juntos van a formar uno nuevo. Entonces son tareas del Estado. Y digamos que la geografía económica, el hondureño sí la puede levantar. Es deber de nosotros hacer que esta economía crezca, o que depende de cada ciudadano, de cada persona. Bueno, el tema de la nación hondureña y la economía hondureña es de todos, pero no cada uno de nosotros podemos cambiar la economía hondureña, pero podemos hacer que nuestro aporte a la economía sea el mejor. Y esa es nuestra responsabilidad. Bueno, entonces creo que hemos llegado a una conclusión de que nosotros actualmente nuestra geografía política es un poco, podemos decirlo, antigua. Y que sí podríamos hacer mucho el Estado para mejorar esta geografía política. Sí, porque por ejemplo tenemos casi 300 municipios, pero en nuestro país es relativamente pequeño, entonces hay municipios muy pobres que no tienen la economía para sostenerse políticamente. Entonces hay municipios que se ven obligados a aportar de sus recursos para el sostenimiento de otros. Entonces se podría reorganizar otra vez el país. Anteriormente, en la geografía política, las principales técnicas de investigación eran la observación, la clasificación y el trazado de una detallada cartografía descriptiva. En la actualidad, el uso de mapas todavía es importante. Son considerados como documentos básicos. Por ejemplo, las fronteras nacionales, las aguas territoriales, las circunscripciones electorales son la expresión espacial de procesos políticos en todos sus niveles. Ahora se emplean una amplia gama de medios como el análisis cuantitativo de datos estadísticos o las encuestas y entrevistas. Los temas objetos de estudio son muy variados: cuestiones electorales, fronteras marítimas y control de los recursos oceánicos, la territorialidad y el papel de los procesos políticos en la estratificación social. También los medios informáticos, como los sistemas de información geográfica, son empleados cada vez más para análisis detallados de datos, siendo un sistema de referencia espacial que integran diversos tipos de información, como imágenes aéreas y de satélites, y censos e información electoral. Hemos comprendido la importancia de la geografía económica y la geografía política como ramas de la geografía humana. En el transcurso de la clase de Ciencias Sociales entenderemos más sobre el tema. Perfecto, creo que hemos aprendido mucho de qué es la geografía económica y qué es la geografía política, temas que son un poquito complicados de entender, pero que al fin y al cabo muy interesantes para todos los alumnos que en este momento nos están viendo. Claro que sí. Bueno, entonces agradecemos mucho haber contado con su presencia el día de hoy en la clase de Ciencias Sociales, que como usted dice, Ciencias Sociales abarca muchísimo. Bueno, entonces con esto nos despedimos de ustedes y espero haber aportado un poco hacia este día. Muchas gracias y hasta la próxima.